En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso este lindo suétercito, cardigan o chaquetita para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Lo tejí con un punto fantasía precioso y muy fácil de tejer, así es que espero que les guste. Como les digo, este suétercito es para 0 a 3 meses, pero fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta aproximadamente 24 meses. Aquí abajo en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer este suétercito, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Van a necesitar exactamente 100 gramos para tejer la medida de 0 a 3 meses y también van a necesitar 5 botones de 12 milímetros. También pueden usar de 13. Pues bueno, ahí está. Espero que les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este suétercito yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso. Bueno, aquí para empezar tengo mi cadena lista. Tengo un total de 46 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 9.25 pulgadas, que es aproximadamente 23.5 centímetros. Ahora, aquí para continuar, en la cuarta cadena después del gancho, vamos a hacer el primer punto. Ahora el punto que yo voy a usar para tejer este suétercito es el punto espina de pescado. Para este punto hay muchas variaciones, así es que vamos a estarlo haciendo de esta manera. Así es que voy a cargar el gancho y en este cuarto punto voy a jalar una lazada. Ahora, esta lazada la voy a pasar por la lazada que tenía en el gancho. Tengo dos lazadas, quito una lazada, quito dos lazadas. Y así es como vamos a trabajar este punto espina de pescado. Incluyendo las tres cadenas, aquí tengo 2 puntos, ya que estas tres cadenas van a contar como un punto. Ahora otra vez más, vamos a cargar el gancho y en la siguiente cadena voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Miren, tengo 3 lazadas en el gancho. Voy a pasar una lazada, voy a jalar lazada y paso una lazada y jalo lazada y paso por 2. Ahora aquí en total voy a hacer 6. Ya tengo 3. Así es que en la siguiente cadena meto el gancho, jalo lazada, paso esta lazada por la primera lazada del gancho, jalo una lazada, quito una, jalo una lazada, quito dos. Ahí está, llevo 4 puntos. Otra vez más, cargo el gancho, jalo lazada, paso por una lazada, jalo una lazada, quito una lazada, jalo lazada, quito dos. Ahí está. Tengo 5 puntos. Uno más, quito lazada, quito lazada, quito 2. Ahí está, tengo 6 puntos incluyendo las 3 cadenas. 2, 4, 6. Ahora voy a hacer una cadena. Ahora esta cadena representa la primera esquina y estos 6 puntos aquí representa el primer delantero. Ahora en la siguiente cadena voy a continuar y voy a hacer un total de 10 puntos espina de pescado. Así es que cargamos el gancho y en la siguiente cadena voy a hacer el primero. Quito una lazada, quito dos. Otra vez más, quito una lazada, quito dos. Ahí está. Llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8,
9, 10. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena. Esta es la segunda esquina y estos 10 puntos aquí representan el hombro o donde va a ser la manga. Ahora, en la siguiente cadena voy a hacer otro punto y aquí voy a hacer un total de, déjame ver, 12 puntos. Esta va a ser la espalda, así es que tengo uno. En la siguiente cadena hago otro, dos y así hasta tener un total de 12. Así es que continúen, nos vemos ya cuando tengamos los 12 puntos. Terminé de hacer los 12 puntos para la espalda. Vamos a hacer una cadena. Esta es la tercera esquina y como pueden ver también ya puse marcadores aquí marcando estas esquinas. Les recomiendo que hagan lo mismo. Así es que ahora voy a hacer un total de 10 puntos para la segunda manga. Así es que en la siguiente cadena vamos a hacer el primero y aquí vamos a marcar esta tercera esquina. Tengo uno, 10. Aquí está, 10 puntos para la segunda manga. Hacemos una cadena. Ahora aquí tenemos 6 cadenas que nos han sobrado, así es que ahora vamos a hacer un punto en cada uno de estos puntos para el segundo delantero hasta terminar la primera vuelta. Y aquí voy a poner un marcador marcando esta cuarta esquina. Bueno, continúen, terminemos esta primera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la primera vuelta. Aquí terminé con estos últimos 6 puntos. Ahora tengo un total de 44 puntos al final de esta primera vuelta. Miren, aquí tengo 6 puntos incluyendo las 3 cadenas. Tengo la primera esquina, luego tengo un total de 10, la segunda esquina, tengo un total de 12 para la espalda, la tercera esquina, un total de 10 para la segunda manga y la cuarta esquina y terminamos aquí con estos 6 puntos para el segundo delantero. Así es que se hace un total de 44 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están ahí para que esta parte aquí del canesú nos quede recto. Bueno, aquí para empezar, encima de este primer punto, que es el mismo punto donde salen las cadenas, pero como no cuentan, aquí necesito hacer un punto. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho, jalo una lazada, voy a pasar esta lazada por la primera lazada, quito una lazada, quito 2 lazadas. Aquí está el primer punto. Ahora, así voy a hacer lo mismo en cada uno de estos 6 puntos hasta llegar a la primera esquina donde vamos a hacer los aumentos. Así es que aquí en el segundo voy a hacer lo mismo. Ahí está, llevo 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, tengo 6 puntos espina de pescado. Tengo la primera esquina, voy a retirar el marcador. En este espacio de cadena vamos a hacer el aumento. Vamos a hacer un punto espina de pescado, una cadena y otro punto espina de pescado. Así vamos a trabajar las esquinas y aquí está el aumento. Miren, si es que ahora voy a regresar el marcador marcando esta esquina y voy a continuar haciendo un punto en cada uno de estos 10 puntos que tenemos para el hombro hasta llegar a la siguiente esquina. Ahí está, uno, 10. Aquí está. Tengo la siguiente esquina, quito el marcador
Y en esta esquina hacemos un punto espina de pescado, una cadena y otro punto espina de pescado en esta esquina. Y ahí está el aumento. Regresamos el marcador en el espacio de cadena y ahora vamos a continuar y hacer un punto en cada uno de estos 12 puntos que tenemos para la espalda, y luego cuando lleguemos a la siguiente esquina vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí y luego van a continuar y hacer lo mismo para los siguientes 10 puntos que son para la segunda manga. Cuando lleguen a la última esquina van a hacer lo mismo que hice aquí, 2 puntos separados de una cadena, y luego van a terminar aquí con estos últimos 6 puntos para el segundo delantero. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí al final el último punto lo hice aquí en la tercera cadena, aquí al final. Ahora al final de esta segunda vuelta tengo un total de 52 puntos. Miren, aquí contando desde el espacio de cadena, desde aquí hasta aquí, tengo un total de 7 puntos. Desde el marcador al siguiente marcador, para la manga tengo un total de 12. Desde este marcador a este, para la espalda tengo 14. Desde este marcador al siguiente, para la segunda manga tengo 12 puntos. Y aquí para el segundo delantero tengo 7 puntos. Ahora vamos a estar aumentando 8 puntos al final de cada vuelta. Los delanteros van a aumentar un punto en cada lado, las mangas van a aumentar 2 puntos y la espalda va a aumentar 2 puntos también. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Aquí voy a hacer un punto espina de pescado hasta llegar al espacio de cadena. Así es que cargamos el gancho y empezando encima del primer punto, aquí de este primer punto, voy a hacer el primer punto espina de pescado. Ahí está, 1. Ahí está, tengo 7 puntos. Tengo la primera esquina, retiro el marcador y en esta esquina hacemos un punto espina pescado, una cadena y otro punto espina de pescado en este mismo espacio. Regreso el marcador y voy a continuar trabajando el punto en cada uno de estos puntos para la manga. Para la manga les dije que habían 12. Luego voy a hacer la segunda esquina. Para la espalda van a ser 14. La tercera esquina. Para la segunda manga van a ser 12. La cuarta esquina. Y aquí vamos a terminar con estos 7. Así van a trabajar la vuelta número 3. Continúen. Nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta. Ahora, al final de esta tercera vuelta tengo un total de 60 puntos. Miren, empezando desde aquí, este primer delantero tiene 8 puntos. Desde este marcador al siguiente, para esta manga tengo un total de 14. Desde este marcador al siguiente, para la espalda, tengo 16 puntos. Desde este marcador al siguiente, que es para la segunda manga, tengo 14 puntos. Y desde este marcador hasta el final, tengo un total de 8 puntos para el segundo delantero. Así es que se hace un total de 60 puntos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y giramos. Las 2 cadenas no cuentan. Ahora aquí voy a trabajar un punto encima de cada uno de estos 8. Empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto. Ahí está, tengo 8 puntos, tengo la primera esquina, retiro el marcador y en esta esquina hacemos un punto con una cadena y un punto más. Y aquí está la primera esquina. Ahora ustedes van a continuar y trabajar el resto. Para la manga aquí van a ser 14, luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a ser
16, luego van a hacer la tercera esquina, para la segunda manga van a hacer 14, la cuarta esquina van a terminar aquí con estos 8 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta número 4. Estoy al final de la vuelta número 4. Ahora al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 68 puntos. Ahora aquí desde el inicio para este primer delantero tengo un total de 9 puntos. Entre este marcador y el siguiente para la primer manga tengo 16 puntos. Entre este marcador y el siguiente para la espalda hay 18. Entre este marcador y el siguiente para la segunda manga tengo 16. Y aquí al final tengo estos últimos 9 puntos para el segundo delantero. Así es que se hace un total de 68 puntos al final de esta vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora empezando encima del primer punto, vamos a hacer un punto espina de pescado y en cada uno de estos 9 puntos vamos a hacer lo mismo. Ya tengo 2, 9. Tengo la primera esquina, retiro el marcador y en el espacio de cadena voy a hacer 1 con una cadena y 2 y otro más. Ahí está. Regreso el marcador, marcando la esquina. Y ahora para esta primer manga ustedes van a hacer un total de 16. Luego van a hacer la segunda esquina. Para la espalda van a hacer 18. Luego van a hacer la tercera esquina. Para la segunda manga van a hacer 16. Luego la cuarta esquina y van a terminar aquí con estos últimos 9 puntos. Nos vemos al final de la vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tengo 76 puntos. Este primer delantero aquí tengo un total de 10 puntos, luego tengo la primera esquina, entre este marcador y el siguiente tengo un total de 18 puntos para la manga, entre este marcador y el siguiente para la espalda tengo 20 puntos, entre este marcador y el siguiente para la segunda manga tengo 18 puntos y aquí para el segundo delantero tengo 10 puntos. Ahora, así vamos a continuar y vamos a repetir unas cuantas vueltas más. Aquí estoy esperando a tener la medida aquí del canesú. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer y lo único que vamos a estar haciendo aquí es repitiendo lo mismo y haciendo los aumentos en cada una de las esquinas al modo de aumentar 8 puntos al final de cada una de las vueltas. Ya les mostré 5 vueltas aquí, es lo mismo que ustedes van a hacer en cada una. Creo que ya van viendo cómo vamos haciendo aquí el canesú. Aquí no se preocupen si esta parte aquí de pronto no está muy recto. Ya cuando hagamos aquí el delantero donde vamos a agregar los botones va a quedar bien, así es que no se preocupen por eso. Bueno, aquí les voy a iniciar la vuelta número 6 y el resto ustedes lo van a hacer. Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar, vamos a trabajar un punto en cada uno de estos 10 puntos, empezando en el primer punto. Hacemos 1, 10. Aquí tengo la primera esquina. Retiramos el marcador y hacemos un punto, una cadena y otro punto más en este mismo espacio de cadena. Regresamos el marcador al espacio de cadena y vamos a continuar y hacer los puntos para la manga. Para la manga en esta vuelta ustedes van a hacer un total de 18, luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a hacer un total de 20, luego la tercera esquina, para la segunda manga van a hacer 18, la cuarta esquina y luego van a terminar aquí con 10 puntos. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer, creo que voy a hacer 2 o 3 vueltas más
aquí para tener la medida que necesito para el canesú y allí les voy a decir el número de puntos que van a tener después de la vuelta número 6. Así que continúen haciendo lo mismo y continúen viendo, ahí van a ver cuántas vueltas van a tener que hacer. Ok, terminé de hacer el canesú, hice un total de 8 vueltas. La última vuelta que hicimos juntos fue la vuelta número 6 y les dije que al final de la vuelta número 6 iban a tener un total de 84 puntos. Ahora hice la vuelta número 7 y la vuelta número 8. Al final de la vuelta número 7 tenía un total de 92 puntos y al final de la vuelta número 8 tengo un total de 100 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene 13 puntos, cada una de las mangas tiene 24 puntos y para la espalda tengo 26 puntos. Así es que se hace un total de 100 puntos al final de esta vuelta número 8. Ahora, el canesú está midiendo, miren, la sisa desde aquí a aquí tiene una medida de aproximadamente 9 centímetros, que son 3.5 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir las mangas, así es que para hacer esto es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a trabajar estos 13 puntos y cuando lleguemos aquí a la esquina, vamos a dividir. Así es que vamos a hacer 2 cadenas. Una cosa, este lado es el lado revés, así es que esta vuelta número 9 la estamos trabajando al lado derecho. Miren, este es el lado derecho del suétercito. Si ustedes se preguntan qué lado es el lado correcto, bueno, es un canesú reversible, así es que en realidad no importa, pero yo voy a hacer este lado derecho. Así es que la vuelta número 9 la vamos a trabajar aquí al lado derecho. Así es que pueden poner un marcador marcando este lado como el lado derecho. Así es que aquí, miren, vamos a comenzar en el primer punto. Hacemos el primer punto y luego en cada uno de estos puntos hasta llegar a la primera esquina. Aquí para este delantero tengo 13 puntos. Aquí llevo 2, 3. Ahí está, terminé de hacer estos 13 puntos. Ahora para dividir la primer manga voy a retirar este marcador y en esta esquina voy a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora para dividir la primer manga voy a hacer 3 cadenas. Me voy a saltar estos 24 puntos para la primer manga y en la segunda esquina voy a hacer 3 puntos. Ahí está, 1, 2, 3. Ahora voy a continuar y hacer estos 26 puntos para la espalda. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 26 puntos para la espalda. Voy a retirar este marcador y en esta esquina vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Ahora para dividir la segunda manga vamos a hacer 3 cadenas y me voy a saltar estos 24 puntos y en la cuarta esquina aquí voy a hacer 3 puntos. 3. Ahora voy a continuar y voy a terminar con estos últimos 13 puntos. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Miren, cada uno de los delanteros tienen 16 puntos y para la espalda tengo 32 y debajo de cada manga tengo 3 puntos, así es que se hace un total de 70 puntos incluyendo las cadenas debajo de las mangas. Ahora para la vuelta número 2 hacemos 2 cadenas y vamos a girar. Aquí voy a trabajar estos 16 puntos hasta llegar debajo de la primer manga. Si es que encima del primer punto voy a hacer el primer punto y en cada uno de estos puntos hasta llegar debajo de la primer manga. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las cadenas debajo de cada manga.
Terminé de hacer estos 16 puntos para el primer delantero. Tengo las 3 cadenas debajo de la manga. Miren, en la primera cadena voy a hacer 2 puntos. 1 y 2. Ahora, en la segunda cadena voy a hacer 1. Y en la tercera cadena voy a hacer 2. Así es que aquí estamos aumentando 2 puntos más. Y ahí está. Les repito, en la primera cadena hicimos 2, en la segunda 1 y en la tercera 2. Ahora van a continuar y trabajar estos 32 puntos para la espalda y cuando lleguen debajo de la segunda manga van a hacer lo mismo. En la primera cadena van a hacer 2, en la segunda 1, en la tercera 2 y luego van a continuar y terminar estos 16 puntos para el segundo delantero. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta. Al final de esta segunda vuelta tengo un total de 74 puntos. Ahora para la vuelta número 3 y de aquí en adelante, lo único que vamos a hacer es trabajar un punto en cada uno de estos puntos al modo de siempre terminar con un total de 74 puntos. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 3. Encima del primer punto siempre iniciamos y hacemos el primer punto. En el siguiente hacemos lo mismo. Y así por toda esta vuelta número 3 hasta terminar con un total de 74 puntos y luego van a repetir lo mismo para la vuelta número 4, 5, 6 y así hasta tener el largo aquí del cuerpecito del suétercito. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer para el resto del suétercito, así es que continúen así y nos vemos al final de esa vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer el cuerpecito aquí del suétercito, hice un total de 16 vueltas. Desde aquí, donde dividimos las mangas hasta aquí, hay 16 vueltas. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. La última vuelta la hice al lado revés, así es que ahora para la parte de abajo vamos a hacer una vuelta y esa va a ser la vuelta número 17. Así como está, me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 24.5 centímetros, que son más o menos 9.75 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, más corto, está bien, no pasa nada. Ahí ustedes pueden determinar el largo que le quieren dar aquí al cuerpecito del suétercito. Yo así lo voy a dejar. Si es que ahora para hacer la parte de abajo del suétercito, esta va a ser la vuelta número 17. Si es que voy a hacer 2 cadenas, voy a girar. Aquí encima de este primer punto voy a hacer un punto alto. Ahora en el segundo, que es este que sigue, voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. El que sigue, punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así voy a continuar nada más alternándome entre un punto alto, enredarse por frente, uno por detrás hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos al final de esta vuelta número 17. Estoy al final de esta vuelta número 17 donde hemos hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí al final, encima del último punto, vamos a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 74 puntos. Ahora lo que vamos a hacer aquí al lado izquierdo es el delantero. Vamos a hacer puntos bajos aquí para esta parte. Para empezar, miren, aquí voy a hacer una cadena. Tengo el último punto alto que hice. En este espacio voy a meter el gancho, voy a hacer 2 medios puntos altos. Tengo 1 y 2. Ahora, en la siguiente vuelta, donde hay 2 cadenas al final, voy a hacer 1 en el espacio allí de las 2 cadenas. En la siguiente vuelta, que es donde tengo un punto, voy a hacer 2. 1 en la siguiente vuelta, 2 en la siguiente vuelta. Y así vamos a ir 2, 1, 2, 1. Aquí no queremos que queden muchos puntos porque si no esto va a quedar muy cargado de puntos y no se va a ver bien. Queremos que quede recto esta parte, así es que así vamos a hacerlo. 2, 1, 2, 1 y estos puntos los estoy haciendo en la mera orilla
aquí de las vueltas que hicimos para el cuerpo y para el canesú. Es lo mismo. Así es que continúen así, nos vemos acá arriba. Aquí les voy a decir el número de puntos que yo voy a tener, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos medios puntos altos para el primer delantero. Tengo un total de 39 puntos. El último punto lo hice aquí en la vuelta de cadenas. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 puntos, más o menos está bien, no pasa nada. Lo importante es de que esta parte se mire bien, que no esté muy cargado de puntos y cuando hagamos el segundo lado van a hacer exactamente lo mismo, van a hacer el mismo número de puntos. Bueno, para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Miren, encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto encima. Ahora, para el siguiente, que es el que sigue, voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así vamos a trabajar esta segunda vuelta. Asegúrense de que estos medios puntos altos estén bien sueltos para que esta parte aquí no se les vaya a encoger. Si tienen ese problema que se les encoge esta parte, entonces pueden usar un ganchillo tantito más grande, tal vez uno de 4 milímetros. Yo me estoy asegurando de hacerlos un poco sueltos para no tener ese problema. Bueno, continúen así, alternándose entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás hasta llegar aquí al último. Nos vemos ahí. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Miren, aquí al final, encima del último punto, hice un medio punto alto encima. Asegúrense de tener el mismo número de puntos que tenían en la primera vuelta. Para mí eran 39, así es que tengo el mismo número. Ahora aquí corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya este delantero está terminado. Miren, si están haciendo el suétercito para niñas, a este lado es donde van a ir los ojales. Si lo están haciendo para varoncitos, entonces a este lado es donde van a ir los ojales. Aquí van a poner los botones y aquí van a ir los ojales. Para niñas es lo contrario. Aquí van a ir los botones y este lado va a ser los ojales. No estoy agregando ojales. Los ojales son los espacios que quedan, miren, aquí entre las vueltas de medios puntos altos. Bien, pueden pasar el botón en esta vuelta o en la segunda. No pasa nada. Creo que yo lo voy a hacer en la segunda. Continúen viendo. Ahí les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar. Y bueno, ahí está. Así es como nos ha quedado este delantero. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí para el segundo. Para empezar nos vamos a ir aquí. Vamos a empezar desde arriba hacia abajo para que los puntos queden al mismo lado. Así que aquí vamos a hacer una lazada. Vamos a irnos aquí en la cadena. Hacemos una cadena y vamos a hacer un medio punto alto aquí. Ahí está. Ahora tenemos la primera vuelta. Así es que aquí voy a hacer 2 y en la siguiente vuelta 1, 2 en la siguiente, 1 en la siguiente vuelta y así vamos a continuar. Esta parte es lo mismo como hicimos el primer lado. Aquí lo importante es que tengamos el mismo número de puntos en esta primera vuelta. Para mí son 39. Y bueno, así es como van a continuar hasta llegar aquí, al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Para el segundo delantero tengo un total de 39 medios puntos altos. El último punto lo hice aquí en la mera orilla, al final. Ahora para la segunda vuelta hacemos una cadena. Vamos a girar. Y aquí empezando encima del primer punto hacemos un medio punto alto. En el segundo, medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. Uno por frente, uno por detrás. Y así vamos a trabajar estos puntos para la segunda vuelta. Nos vemos acá arriba para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuello. Terminé de hacer la segunda vuelta, tengo un total de 39 puntos también. Aquí al final encima del último punto hice el último medio punto alto. Ahora vamos a trabajar aquí el cuello, así que aquí voy a hacer una cadena, ya la hice. Y al final aquí de esta vuelta que acabo de terminar, de la segunda vuelta del delantero, voy a hacer un medio punto alto. Y al final de la primera vuelta del delantero, aquí vamos a hacer otro medio punto alto. Ahí tengo 2. Ahora tengo los puntos de
El cuello. Aquí voy a iniciar con un medio punto alto en realce por frente en este primer punto. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio puntos altos en realce por detrás en el siguiente. Y así vamos a trabajar esta vuelta, nada más alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Asegúrense de hacer estos puntos un poco sueltos. Lo mismo si esta parte queda muy encogida y el cuello queda muy pequeño, entonces pueden omitir esta vuelta. Pueden también nada más hacer una vuelta de puntos bajos con un ganchillo tantito más grande. Así es que continúen así, nada más alternándose entre esos puntos hasta llegar aquí al final. Nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer esta vuelta por todo alrededor del cuello. Tengo un total de 46 puntos. Aquí al final, encima del último punto, hice el último medio punto alto. Corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya esta parte está terminado. Y hicimos los delanteros y hicimos el cuello. Ahora vamos a hacer las mangas. Ya hice este lado. Les voy a mostrar aquí a este lado, pero cuando ustedes lo vayan a hacer, lo van a hacer exactamente igual aquí a este lado. Así es que vamos a iniciar aquí. Miren, aquí debajo de la manga tenemos 3 puntos. En el punto del centro de cadena, ahí voy a meter el gancho. Ahí. Y voy a jalar una lazada. Aquí vamos a continuar con el punto donde hacemos una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Esta primera vuelta de esta manga va a ser trabajada al lado derecho. Así es que aquí voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena. Y ahora aquí en este mismo punto, en este mismo espacio, voy a hacer un punto alto. Voy a cargar el gancho, meto el gancho aquí en este punto de cadena, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Ahora me voy a ir aquí, miren, esta es la vuelta que separamos las mangas. Aquí está un punto alto al final, así es que voy a meter el gancho allí, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Ahora aquí tengo 2 puntos. Este punto que acabo de hacer es un punto de disminución. Lo he hecho allí porque no quiero que quede un hueco entre este punto y este primero que voy a hacer de las mangas. Para las mangas dejamos un total de 24 puntos, así es que ahora me voy a ir aquí al primer punto de la manga y voy a hacer el punto. Aquí vamos a hacer este punto espina de pescado y en cada uno de estos 24 puntos de la manga. Así. Los únicos puntos altos son los que acabo de hacer aquí, estos dos, y al final voy a hacer uno más. Así es que así voy a continuar ahora trabajando el punto por todos estos puntos que hemos dejado de la manga, que son 24, les repito, hasta llegar aquí. Nos vemos aquí. Este es el último punto para mostrarles cómo vamos a terminar aquí esta primera vuelta de la primer manga. Estoy al final de esta primera vuelta de la manga. Miren, hasta aquí tengo 24 de estos puntos más los 2 puntos que hicimos aquí al inicio. Así que se hace un total de 26 puntos. Ahora aquí al final voy a hacer un punto más, así como lo hice aquí al inicio. Así es que lo que voy a hacer es, miren, voy a meter el gancho aquí en esta fila, que es el último punto de esta fila. Aquí voy a jalar una lazada. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho y voy a meter el gancho aquí en este punto de cadena que quedó de los 3 que teníamos aquí. En el centro empezamos y luego hicimos uno en el siguiente. Así es que aquí está un punto de cadena. Aquí voy a meter el gancho. Ahí, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y ahí está. Tengo un total de 27 puntos para las mangas. Así es que para terminar siempre nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta. Tengo un total de 27 puntos. De aquí en adelante voy a continuar con 27 puntos y vamos a continuar con el punto espina de pescado. Así es que para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí para iniciar siempre nos vamos a ir un poquitito hacia atrás, porque el primer punto lo vamos a hacer en el mismo punto donde nos unimos, así que voy a cargar el gancho, voy a irme aquí un poquitito hacia atrás, ese es el primer punto, voy a jalar una lazada. Esta lazada la voy a pasar por una lazada, quito una lazada, quito dos. Aquí está el primer punto de pescado y ahora en cada uno de los puntos por todo alrededor voy a hacer un punto espina de pescado. Así.
Aquí para la manga nos vamos a estar alternando entre una vuelta al derecho y una vuelta al revés. La primera vuelta la hicimos al lado derecho, así es que esta segunda vuelta está al lado revés. Así es que si vamos a continuar, al final de esta segunda vuelta voy a tener un total de 27 puntos. Nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cómo terminar cada vuelta y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta le hemos trabajado al lado revés y tengo un total de 27 de estos puntos espina de pescado. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto siempre y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora para iniciar cada vuelta de aquí en adelante, siempre hacemos 2 cadenas y giramos. Aquí lo importante es de que se aseguren de siempre meter el gancho en el mismo espacio, en el mismo punto donde iniciaron las cadenas. Miren aquí, si van aquí en este punto del frente, este es el punto deslizado. Así que van a estar agregando puntos, así que no vayan a hacer eso. Así es que me voy a ir aquí, voy a jalar una lazada, voy a quitar una lazada, quito una lazada y quito dos. Y en cada uno de los puntos que quedan, voy a repetir lo mismo. Al final de cada vuelta siempre voy a tener 27 puntos. Y así van a continuar. Para terminar, se van a ir aquí encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir lo mismo. Ahora, vamos a hacer esto por un total de, yo hice aquí 15 vueltas. Miren, ahí está. Desde aquí hasta aquí hay 15 vueltas y luego vamos a hacer el puño. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 15 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Terminé de hacer las 15 vueltas aquí para la manguita. Si ustedes quieren hacer la manguita más larga, lo pueden hacer, pero para el tamaño que estamos haciendo es más que suficiente. Ahora, lo que vamos a hacer aquí para la vuelta número 16, que es una vuelta aquí nada más de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás para el puño, vamos a hacer una cadena. Y empezando con este primer punto, miren que está aquí, vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. No vamos a girar en esta vuelta, ya que la vuelta número 15 la hice al lado derecho. Un medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente y medio punto alto, enredarse por detrás. Así vamos a continuar por todo alrededor. Para terminar, nada más se van a unir aquí encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a cortar el hilo y ya la manguita va a estar terminada y van a hacer lo mismo para la segunda manguita. Así es que yo voy a terminar aquí y luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada. Terminé de hacer la vuelta número 16 aquí del puño. Aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Ahora, como les decía, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con esta manga, lo van a hacer aquí a este lado. Está hecho exactamente igual. Y bueno, ahí está, ya la chaquetita está terminada. Miren qué linda está. Ya también le agregué aquí los botones. Yo agregué 5 botones. Estos botones son de 12 milímetros, pero creo que también pueden pasar fácilmente de 13 milímetros. Así es que 12 o 13 milímetros les va a funcionar. Pero recuerden, si lo están tejiendo usando cualquier otro número de gancho, un gancho más grande o más pequeño, como siempre les dejo aquí la información, asegúrense de que los botones que ustedes van a usar pasen por los espacios que quedan aquí entre las vueltas de medios puntos altos que hicimos para los delanteros. Y bueno, ahí están. Miren qué lindo está el suétercito. Está precioso. Me encanta. Y bueno, ahí está. Estén pendientes. Les voy a mostrar cómo hacer el mismo suétercito, pero le voy a agregar capucha. Muchas de ustedes me están pidiendo bastante tamaños pequeños. Así es que estén pendientes que les voy a mostrar cómo hacer esta misma chaquetita, pero con capucha. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde aquí del hombro hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 22.5 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 13.5 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. El largo, desde acá arriba del hombro hasta el final de la parte de abajo del suétercito, está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Ahora, la sisa, desde aquí hasta aquí, así está midiendo aproximadamente
11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, desde aquí hasta aquí, por encima, está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.75 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Ahora fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, ahí está. La chaquetita o el cardigan está terminado. Miren qué lindo está. Para bebitos de 0 a 3 meses. Lo pueden hacer para niñas y niños. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.